O medio y medio a lo mejor. Voy a bajar esto. Sí. ¿Listo? Bueno, pues yo digo, el título quedó tentativo, todavía no tengo título, que el que quedó de apuntes hacia una lectura ontológica del Capital. Pues más o menos voy a empezar con un recorrido de cómo ha sido mi proceso de tesis, que pues empecé con Marx porque en parte por esto que estoy estudiando filosofía y economía y me parecía como un punto interesante en el que se podía pues pensar al respecto de estas dos carreras y pues de la clase de Historia 4 con Demetrio que vimos Marx me interesó mucho esta lectura ontológica que se hace del Capital. Entonces, pues de ahí más o menos ese fue, o sea, como el foco Marx, y de ahí pues se fue decantando. Empecé pues leyendo Marx, leyendo marxistas, comentarios, y tuve una pequeña pausa el semestre pasado que estuvo pues pesado de la carga y me desconecté un poco de Marx, y ahorita estoy más o menos entrando a esto o sea, como de contextualizar a el Capital para esta lectura ontológica. Entonces ahorita pues más o menos les voy a intentar hablar de esas dos cosas. Y pues bueno, ahí iré haciendo aclaraciones de cómo va esto, ¿no? Para algo que es importante, que voy a desarrollar más hacia el final, es un poco esto de la ruptura del joven Marx y el viejo Marx, porque bueno, he tomado así como varios caminos como para abordarlo. Una es esta ruptura del joven y viejo Marx. Otra, que es en la que estoy más ahorita, es por medio de la forma ciencia, ¿no? Del criterio de validez de la modernidad, de la medibilidad y del cálculo de productibilidad, y para eso me estoy centrando en Leibniz. Bueno, antes de entrar a eso, pues voy a hablar un poco, algunos como conceptos básicos que me interesa dejar en claro para que se vaya entendiendo. Uno es que o sea, Marx en el prólogo de la segunda edición del Capital habla de que lo que le interesa es encontrar la ley de movimiento de la sociedad moderna, ¿no? Que la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. En Marx sigue esta tradición que está desde Adam Smith, donde economía política no es ciencia económica como tal, sino es sociedad civil. O sea, se empieza a generalizar el sentido de economía del oikos nomos, del estudio de la administración del hogar, de las normas del hogar, y esto es algo que se empieza a extrapolar, ¿no? Por eso economía política. Y entonces cuando Marx habla de economía política, habla de sociedad civil. Y entonces no es tanto una lectura económica, que fue algo con lo que me fui topando, que no, aunque estoy estudiando economía y parecería que va por ahí, pues mi interés en Marx no es estrictamente económico, sino que es más en el sentido filosófico de sociedad civil. Para desarrollar esto de la forma ciencia, recurro a Leibniz, que es una visión ilustrada desde la cual me interesa situar a Marx, para de ahí pasar al análisis marxiano de la sociedad civil. En Leibniz, al igual que en Kant y en Hume, son ilustrados en la medida en que buscan resguardar esta distancia de la cual hablaba Karina, que se suprime. Leibniz y también Kant y Hume, que en este caso me voy a centrar en Leibniz y algunas referencias haré a Kant, buscan rescatar esta distancia, ¿no? Algo irreductible que queda de la cosa, que no es completamente pensamiento. El Leibniz desarrolla esta idea de la posibilitas, ¿no? O sea, el conocimiento válido, o sea, desde el lado del conocimiento, que es donde está
situado Leibniz, tanto en el discurso de metafísica como en el discurso sobre, meditaciones sobre la verdad y las nociones, algo así, no me acuerdo el título, desarrolla el conocimiento válido es esto que se produce, ¿no? O sea, el concepto es el concepto que se construye y que esta producción es lo que va determinando que el contenido sea válido o no. Y en esta construcción, o sea, la cosa siempre deja cierta resistencia, ¿no? No deja que se mida por completo, porque se va dando desde Descartes con esta identificación entre lo geométrico y lo aritmético, ¿no? O sea, que hay cierto isomorfismo entre el pensamiento y la extensión, que son una y la misma cosa. Leibniz, por medio del cálculo, o sea, lo refuta filosóficamente. Una de esas refutaciones es por medio del cálculo, donde muestra que la extensión no se justifica por la extensión misma. Es decir, el cambio en X entre el cambio en Y, pues eso es una extensión inextensa y sin embargo explica el cambio que hay y muestra que no hay isomorfismo, ¿no? O sea, que hay diferencia entre las dos cosas. Esta forma ciencia que va operando matemáticamente no se fundamenta matemáticamente. Eso es algo importante que está en Leibniz, ¿no? O sea, Leibniz utiliza la palabra metafísica en su tiempo, creo que a falta del lenguaje filosófico con el que nosotros estamos más familiarizados, que es el de Kant, pero usa la palabra metafísica como para mostrar esta distancia, ¿no? Decir, es que hay algo más allá de lo matemático, de lo físico, que no cabe dentro de este cálculo. Que, por ejemplo, en lo del cálculo, físicamente la aceleración, si se entiende de forma geométrica, no es extensión, o sea, es la velocidad, ¿no? O sea, en el campo de la física. Y lo metafísico, a lo que se refiere, está presente como una distancia que no es reductible, que eso usa en su lenguaje, pues que todavía un poco medieval, es Dios, ¿no? O sea, que Dios es el que tiene como todas las perspectivas, que es el que puede verlo todo, pero, o sea, es algo que queda de jure inalcanzable, ¿no? O sea, como algo, como una resistencia que hay, aunque haya este progresivo acercamiento a la cosa, que es lo que encanta a lo mejor, son estas ideas reguladoras. O sea, sí hay como cierta orientación, pero es algo a lo que no se llega y que se esfuerza en mantener esa distancia. En esta distancia, en Kant, pues se expresa en términos de razón pura y razón práctica, ¿no? O sea, no hay como un ámbito de la totalidad, sino que esta totalidad pues se busca, o sea, no hay solo un uno todo, ¿no? Sino que son como dos ámbitos de esto uno todo. Y pues esto del ilustrado es, creo, en el contexto en el que Marx se incorpora en la tradición ilustrada, ¿no? O sea, sobre todo el pensamiento maduro de Marx. Ahora, más o menos recapitulando, ¿no? El mundo objetivo moderno es donde la cosa, para ser cosa, ha de ser medible y cuantificable. Marx inicia la exposición de su investigación delimitando el ámbito de su estudio, esto es, analizando la forma de la riqueza en una sociedad determinada. Para esto parte del concepto que parece como el más abstracto, que es el de la mercancía. Donde hay un modo de producción capitalista, lo que hay son mercancías, pero estas mercancías aparecen en este momento como algo indeterminado, es decir, abstracto. El concepto abstracto, pues entonces no es concepto alguno, ¿no? Se tiene que ir determinando para darle contenido, ¿no? Entonces, el Marx maduro lo que hace es ir determinando estos conceptos y ir rompiendo con estos como conceptos más universales, antropológicos, que hay sobre todo en los manuscritos del 44 y en sus escritos y publicaciones anteriores. Tiene sentido hablar de mercancía en un sistema donde todo lo es decir, que se cambie cierta cantidad del bien, la cantidad X del bien A por la cantidad Y del bien B. Si se hace ese intercambio fuera de cualquier contexto, pues no hay ninguna forma de decir que ese intercambio fue
que alguien le ha visto la cara al otro o algo así, ¿no? Entonces, en la medida en que esos mismos bienes son intercambiables por una cantidad del bien C, y en la medida en que se agrega otra cantidad del bien D, y en la medida en que se van agregando y agregando mercancías, entonces se puede hablar de que hay cierta objetividad del valor. Y en la medida en que son intercambiables una cosa por otra, pues se está negando el carácter de cosa de esa cosa y se está viendo por el valor. Pero el valor, o sea, esta sustancia valor que Marx llama trabajo abstracto, pues no es algo que comparezca, ¿no? O sea, comparece solo en el intercambio y en las relaciones de cambio que hay entre las cosas. Entonces, tiene sentido, en este proceso de ir determinando lo que es la mercancía, pues tiene sentido en la medida en que todo sea una mercancía, en la medida en que todo se vaya incorporando en este sistema de cosas de jure intercambiables, ¿no? O sea, todo puede ser cambiable por todo, y entonces esta sustancia valor está como por debajo, y en la medida en que las cosas están negadas. Igual que, por ejemplo, en Leibniz, la cosa que es negada, o sea, para incorporarse al cálculo, se va descualificando, ¿no? Se le va borrando este carácter de cosa. El mundo donde hay mercancías tiene esta condición peculiar de excluir cualquier otra forma de ser de las cosas que sea contraria al de las mercancías. Es el criterio que debe cumplir todas las cosas para poder ser cosas. En la medida en que este criterio se ve como algo externo, o sea, y que se acepta entre comillas ser evaluados o ser regidos por este criterio, entonces hace que las cosas, que parezca que el ser mismo de las cosas es el valor, o sea, y que aparece como que esos son en sí mismas. Cuando es este carácter de la sociedad civil, esta estructura que se ha ido formando, que es la que ha ido construyendo, que va construyendo Marx en el Capital, son estos criterios. Volviendo un poco a Leibniz, esta estructura, o sea, el possibilitas del que habla Leibniz, esto es en ese nivel es en el que está hablando Marx, o sea, de algo que sea que se pueda como una construcción racional. No está haciendo tanto un análisis cronológico de cómo ha sido, sino una construcción racional, una cadena de implicaciones que se cumple toda de golpe, ¿no? No es así como que estamos en cierta cadena, en cierto proceso, y a diferencia de Hegel, ahorita que decía Karina, retomo un poco, que sí se da más o menos como este proceso histórico en el cual se va como paso a paso, ¿no? O sea, como en esta lectura más teleológica de Hegel, que esa lectura está más asociada con el joven Marx. El proyecto filosófico de Marx es la crítica de la economía política, es del Marx maduro, ¿no? El joven Marx, sobre todo en los manuscritos, hace una crítica ética del capitalismo, ¿no? Y están estas frases que pues se usan mucho de que el trabajo enajenado que va contra la esencia del hombre y no sé qué, y todas estas cosas como crítica ético-antropológica, que después Marx en La miseria de la filosofía va a rechazar tajantemente. O sea, cuando hace la crítica a Proudhon, pues hace la crítica justamente por hacer se pelea con Proudhon porque dice que lo que él hace es criticar de una forma ética y antropológica, cuando eso pues no sirve de nada, ¿no? O sea, dice, eso realmente no nos vamos a entender así, porque pues eso pues es lo que es, ¿no? O sea, no es como que, no, pues es que no está chido, ¿no? Pues sí, no, o sea, mucha gente no le gusta, pero eso filosóficamente no tiene consistencia. Entonces, el haber de mercancías niega cualquier forma de valor de uso, y esta es la negación determinada que da lugar al valor. Esto ya lo había... Este análisis, esta construcción del análisis de la mercancía que va haciendo Marx,
va mostrando una estructura económica, ¿no? Que estructura económica va a ser sinónimo de economía política, de sociedad civil. La economía política, pues no me gusta tanto el término, o sea, aunque es el término que más usa Marx, creo que se ha ido, o sea, se entiende más como otra cosa de lo que Marx se refiere. Entonces, por eso prefiero estructura económica o sociedad civil, que en Marx pues son la misma cosa. Ahora bien, en esta estructura económica lo que hay es que aunque estas relaciones de mercancías que son intercambiables entre ellas, hay una mercancía que tiene que estar fija y para que toda esta estructura funcione, y esta es la fuerza de trabajo. O sea, eso es algo peculiar que tiene esta estructura económica. No puede ser cualquier mercancía. Y pues es el fundamental supuesto filosófico de Marx, que todo está mediado por el trabajo, ¿no? O sea, y entonces es por eso que la fuerza de trabajo es esta mercancía que es clave de todo el despliegue de la teoría. El desarrollo de la forma ciencia es importante, creo, en lo que he ido planteando, es importante para poder leer a Marx en este contexto, ¿no? O sea, tomando estos criterios que Marx retoma de Kant y de Leibniz, ayuda a que esta lectura ontológica sea posible, ¿no? O sea, que no sea como un ámbito de mercancías con otro ámbito. Algo que se dice mucho o sea, como los marxistas, pero que es un concepto que hasta la fecha no he encontrado en Marx, que es esto de formación social, que dicen que pues es que hay producción capitalista, que sería la industrial, y producción pues como feudal o agraria o antigua, o sea, todo esto. Sin embargo, o sea, eso como tal, ese concepto no lo he encontrado en Marx. Digo, a lo mejor me lo topo y pues me tengo que volver a cambiar varias cosas, pero dentro del Capital es algo que no me he encontrado, ¿no? Y que pues me ayuda, pues más o menos refuerza esta forma de entender el Capital, ¿no? Donde sí tiende este carácter de generalización, donde, digámoslo así, si alguien produce, o sea, puede consumir para sí mismo y no solo para el intercambio, entonces, pero se mide a la hora de que está en la sociedad civil, se mide por medio de los criterios del intercambio, y se mide desde este proceso de enajenación, donde tiene que vender, donde él tiene que dejar, o sea, intercambiar, ¿no? Y aquí la sociedad civil, entonces es esta definición pues más o menos ambigua que está desde Hegel, creo, no sé si a lo mejor antes, que es el conjunto de agentes que tienen que dependen mutuamente de otros, ¿no? O sea, que no se sostienen en sí mismo. Aquí estoy, o sea, es una intuición que todavía no desarrollo, pero que, o sea, que todavía no llego ahí, pero que me tiene más o menos tentado ahorita pues a compartirla, y ahorita que me digan si no, sí o cómo, pero que en o sea, que este carácter ilustrado de Marx, o sea, que esta distancia que hay entre del sujeto y objeto, de la resistencia que hay de la cosa, que ahí esa distancia puede dar lugar a la forma derecho, ¿no? Que esto, o sea, como de lo civil, ¿no? O sea, del qué se quiere, que ahí se puede instalar como una especie de dique donde tenga, bueno, que Marx propone eso, ¿no? Porque ahorita que decía Karina de que Marx es un poco esperanzador, pues a mí no me parece tanto. O sea, como que, o sea, porque parece que ya mucho de eso ya no es posible, ¿no? O sea, que la posibilidad de la revolución tal como la veía Marx, pues esa posibilidad pues ya se clausuró, en parte por esto que decía ahorita en el comentario sobre el proletariado, de que el proletariado es un grupo determinado de cierta forma en Marx, que son, dice Martínez Marzoa en su ensayo de la revolución,
que es esta gente que no tiene nada que perder, ¿no? Y ahorita parece que inclusive cuando hablabas de las condiciones de trabajo y todo eso, pues el que tiene trabajo ya tiene mucho que perder, ¿no? O sea, ya se ha ido a un punto en el cual pues no hay quien esté dispuesto a hacer eso, ¿no? Y él decía que la revolución no se dio no por falta de partidos revolucionarios, sino por falta de gente revolucionaria y del conservadurismo que se daba en estos partidos pues disque revolucionarios. Pero bueno, aquí más o menos esta vía que ahorita estoy explorando más o menos va por ahí. Les voy a platicar un poco también de esta otra vía de la ruptura del pensamiento de Marx, que ahorita más o menos sitúo en la ideología alemana, que es la última, o sea, después de la ideología alemana pasa un tiempo en el que Marx vuelve a publicar y su siguiente publicación es la Introducción General a la Crítica de la Economía Política, donde ahí se ven, o sea, en la ideología alemana no sé si ahí ya hay ruptura o si es antes de la ruptura. Althusser dice que eso ya es como después de la ruptura. No me parece que eso ya sea como homogeneizable con el pensamiento del Capital, pero, o sea, sí algo ahí hay de una ruptura. Y en la introducción de la Introducción General del 57, de Introducción General a la Crítica de la Economía Política, ahí ya hay muchas distancias que muestra Marx con respecto a Hegel, sobre todo en la dialéctica. Que el joven Marx habla todavía de una dialéctica, aunque es materialista, no es en sentido estricto opuesta a Hegel, ¿no? O sea, nada más es pues nominal de cierta forma. Ajá, que eso dicen en el prólogo del Capital, ese ponerlo al revés. Pero ese ponerlo al revés no solo es de idealismo o materialismo, como comúnmente se explica, sino que es verlo en este sentido de la historia desde una afuera o una adentro. En Hegel la dialéctica está como una ley de la historia, ¿no? Como una afuera. Y el materialismo histórico en Marx pues pretende lo mismo, ¿no? O sea, nomás que en vez de ser idealista es materialista, pero como si fueran las condiciones del cambio de la historia y de las relaciones de producción, como si eso fuera el motor de la historia. O sea, y que, bueno, la estructura y la superestructura y todo esto que ya hemos visto en teoría social y en todas esas clases, ¿no? Pero en el Marx maduro, y en concreto es del cuarto apartado de la introducción del 57, donde Marx habla sobre el arte griego, que parece que no tiene nada que ver ahí eso con la introducción a la crítica de la economía política, pero ahí deja ver un poco que en Grecia lo que valía no era el modo de producción, sino la belleza. O sea, no está rompiendo con esta concepción del materialismo histórico, de los modos de producción, donde dice que la belleza griega era lo que construía todo el mundo griego, ¿no? Y habla de la poesía, del arte, y cómo eso era lo que constituía el mundo. Y en cambio, dice, entonces, si en Grecia no eran los mismos criterios que ahorita, entonces eso hace que la dialéctica no se vea desde afuera, sino desde adentro. Y entonces estas condiciones y esta cadena de implicaciones de la que hablaba hace rato son las cadenas de son las condiciones en las cuales la modernidad está parada. Y entonces, si se quiere buscar una forma de revolución o algo así, que es lo que dice la 11ª tesis las tesis de Feuerbach, ¿sí son las tesis? Sí, ¿no? Sí. De que no se trata de comprender el mundo, sino de transformarlo. La dialéctica en ese sentido es, o sea, no tanto de cambiar la historia, sino la forma de entender el contexto en el que estamos, o sea, todas las cadenas de implicaciones que hay dentro de este contexto, para desde ahí ver qué se puede hacer. Que a mí me parece que pues la posibilidad de la revolución pues ya está más que clausurada, pero pues en el contexto de Marx a lo mejor no, digo, no sé. Y pues bueno, más o menos eso es lo que ya no tengo tiempo, pero pues igual ahorita con preguntas podemos seguir.
Pues así como exactamente en qué punto porque pues esto que dice de las condiciones que pone Marx, por ejemplo, del proletariado, que ya materialmente ya no hay, ¿no? O sea, esto de que es el que ya no tiene nada que perder, que las condiciones que hay, porque mucho de lo que Marx plantea es en o sea, después de Hegel, donde esta distancia que parece que pues que la borra, y Marx, o sea, es como una reacción ante eso, ¿no? Y entonces en esta reacción, a lo mejor en ese momento que apenas se estaba consolidando, pues había forma de revertirlo, de hacer algo, las condiciones materiales que había en ese tiempo. Sin embargo, ahorita a estas alturas, a mí me parece que esta, pues como tecnificación, que la forma de derecho de la cual hablaba, que todavía no me he metido mucho, como que no puso la suficiente resistencia a la forma ciencia, a esta medibilidad, productibilidad, todo esto que son los criterios pues de la modernidad y nuestros, que ya a mí me parece que ya no son tan, ya no se pueden modificar, ¿no? O sea, como que ya digámoslo así, como que la fuerza que llevan, o sea, ya no hay quien se le pueda poner. Mucho de eso se da porque, por ejemplo, Marx plantea la revolución desde el Estado, ¿no? Y que digámoslo así, o sea, es tomar el poder político y que el poder político pueda gobernar digámoslo así, el poder económico. Y ahorita, pues ya tiene muchos años donde digámoslo así, si un Estado quiere regular el poder económico, pues ¿qué pasa? Pues me llevo mi dinero, ¿no? O sea, ya no existe un balance o algo así, un filósofo español, que ahorita no me acuerdo su nombre, Carlos Fernández Liria, dice que siempre que hay crisis en el sistema capitalista hay la opción de salvar o el derecho o la economía. Dice, y siempre se ha optado por el derecho o el mercado, y siempre se ha salvado el mercado. O sea, por ejemplo, en el caso del 2008, o sea, por poner un ejemplo, a la hora que truenan los bancos, pues se le da el dinero al banco, ¿no? Y no a o sea, no se procura, por ejemplo, los créditos que tenían miles de personas, no se les paga los créditos a las personas, ¿no? Se salva el banco y la gente pues se queda sin nada, ¿no? O sea, en esto como de salvar los derechos de la gente o de salvar el mercado, siempre se ha ido optando por el mercado, y entonces el mercado ya tiene tanto poder que ya no se le puede hacer frente. Algo así me parece a mí, pero... Y viene una segunda duda, a lo mejor es algo desatinada respecto a lo que habían comentado anteriormente en la exposición anterior, respecto a una especie de dialéctica, ¿no? De un sistema que por medio de la historia deja de ser y se convierte en otra cosa. De lo que comentas se sigue en este caso que no necesariamente esto es cierto, porque la tendencia no es que haya esta revolución, sino que prevalezca y que esta frontera se haga aún más grande. Pues, por ejemplo, en Marx la revolución nunca es planteada como necesidad, ¿no? O sea, no es necesidad histórica como muchos marxistas así ortodoxos dicen, no, es que la revolución comunista va a llegar porque las leyes de la historia lo dictan, ¿no? O sea, eso dice mucha gente. Marx lo que hace es mostrar que hay una posibilidad, o sea, pero no hay así como leyes de la historia, y no es así como... En Hegel a lo mejor lo había, en Marx no, y por eso también está esta urgencia revolucionaria, ¿no? De hacer algo, o sea, de querer hacer algo, porque está la posibilidad, porque puede haber revolución o puede no haberla, y pues no la hubo, ¿no? O sea, entonces esas leyes de la historia en Marx pues no se ven como leyes de la historia, sino que se estudia la historia y se le da como cierta direccionalidad para posibilitar la revolución, pero eso pues no, pues al final no cuajó. Sí, más o menos. Sí. ¿Qué pasó ahí? Y yo creo que entra esa cosa